Señores, muy buenos días. Hoy vamos a traer un tema bastante interesante, el cual usted no debe perderse. Vamos a hablar hoy del caso de Guido Gómez Mazara, que es ahora funcionario del PRM, del gobierno de Luis Abinader Corona, señores. Y vamos a hablar porque se está diciendo que él está vinculado al narcotráfico. Y vamos a mostrarle unos vídeos aquí, porque dicen allí que cuando, hay un dicho que dice, un dicho muy famoso, que cuando el río suena es porque agua trae. Y aquí le vamos a presentar una entrevista que le hace una comunicadora allí muy famosa, muy conocida. Y también vamos a presentarle un vídeo donde este abogado, el cual Guido Gómez Mazara acusa de difamación e injuria, él relata todo lo que hace Guido Gómez Mazara con su vinculación al narcotráfico. Guido Gómez Mazara, este hombre, está acusado supuestamente de narcotráfico, está vinculado con el narcotráfico allí en República Dominicana, el narcotráfico también internacional. Tiene una controversia con este hombre comunicador y detective privado Ángel Martínez. Le vamos a presentar hoy un vídeo donde sale la señora esta, Consuelo, hablándole, investigándolo acerca de su vinculación con el narcotráfico. Y también le vamos a presentar otro vídeo donde sale también otro abogado, el cual Guido Gómez Mazara supuestamente denuncia por difamación e injuria. Le vamos a presentar esos dos vídeos para que usted lo vea. Son vídeos muy importantes para que veamos cómo está la situación allí, cómo está el gobierno de Luis Abinader Corona. Vamos allá. Señores, viendo la ofensiva comunicacional que ha tenido el señor Guido Gómez contra Ángel Martínez, yo me doy cuenta, me sigo dando cuenta que este señor es un perverso manipulador. Perverso manipulador. Fíjense cómo él logra una declaración de rebeldía contra Ángel Martínez utilizando mecanismos legales. Pero, señores, pero hay una forma de él evitarse todo esto que él está haciendo contra Ángel Martínez. ¿Por qué él no acude a esa fórmula o a esa forma que yo le voy a explicar? Porque puerco no se rasca en jabilla. Ángel Martínez da esas declaraciones en un programa que transmite por las redes sociales desde Miami, Estados Unidos. Es decir, ahí lo primero que usted tiene que evaluar es la territorialidad del delito. La territorialidad del delito. ¿Dónde se comete el delito contra mí? En Estados Unidos. ¿Por qué este sinvergüenza de Guido Gómez no somete a Ángel Martínez por difamación e injuria en un tribunal norteamericano por lo que está diciendo Ángel Martínez? ¿Usted sabe por qué? Porque una vez él interponga una querella contra Ángel Martínez o contra cualquier ciudadano que diga que a él le quitaron el visado por su vinculación con el narcotráfico, o que diga que él está vinculado al narcotráfico, inmediatamente, ¿qué va a hacer esa persona a quien se le están querellando, que se están querellando contra él? Usted sabe lo que va a hacer. Va a solicitar al tribunal que el tribunal ordene un informe de por qué le quitaron ese visado. ¿Quién es que le quita la visa al señor Guido Gómez Mazara? El Departamento de Estado, por vinculación con el narcotráfico. Toda la vinculación con el narcotráfico, todo lo que se discutió a puerta cerrada entre la DEA, entre el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, en esa audiencia que se conoció, y otros informes que tienen apoderado esa solicitud,
Todo eso se tendrá que discutir en un tribunal estadounidense. ¿Y por qué la aureola comunicacional? ¿Cómo se levanta la rebeldía? Vamos a hablar jurídicamente. ¿Cómo se levanta la rebeldía? Con la pisada, con la puesta del pie derecho, con la pisada del imputado al tribunal, se reanuda la audiencia. No es que él va a caer preso para que no se convoca la audiencia. Sigue el proceso. ¿Cuántas declaraciones de rebeldía aquí en el país no se dan diariamente? Cuando un testigo, cuando un imputado, cuando una persona no comparece ante la audiencia. Pero, señor, evítese todo eso, señor. Sométalo en Estados Unidos. Y usted no vive diciendo que usted tiene que certificaciones de todos los estados, de los 50 estados de Estados Unidos, donde certifican que usted no tiene problema con el narcotráfico. Pero vaya ya, por Dios, convoque un abogado y someta a Ángel Martínez en un tribunal de Miami. La Corte del Distrito Sur puede ser un elemento, un tribunal. Convócalo allá. No lo hace por allá, por lo que ustedes saben. No lo hacen por allá por lo que ustedes saben, porque este tipo es un bandido. Y eso hay que decírselo. Y es el presidente de la República que tiene que tener conocimiento en esto. Presidente, este señor anda diciendo que él dirige el DNI. Yo no creo que él dirige el DNI, porque en el DNI hay una amplia participación de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo usted le permite a este perverso que esté en nombre de un gobierno persiguiendo aquí gente cuando ese señor no tiene moral? ¿O es que usted no sabe, señor presidente, a lo que se está dedicando este bandido? ¿O es que usted no sabe a lo que se está dedicando este rastrero? Y usted lo ve aparentando. Por eso yo sigo haciéndole el llamado al FBI y sigo haciéndole el llamado a la DEA en este país. Sigo haciéndole el llamado a todos los organismos, a todas las agencias federales de los Estados Unidos de Norteamérica, a que le sigan los pasos a este delincuente de Guido Gómez Mazara. A que le sigan los pasos a este señor. Ese señor está sometiendo a Ángel Martínez, está sometiendo a Juan Mateo y me está sometiendo a mí, simplemente para que nos callemos y no digamos que él está vinculado y que él ha estado vinculado siempre al narcotráfico, que no ha parado de sus andanzas. Por eso le hago un llamado a la DEA y por eso le hago un llamado al FBI, para que tomen cartas en el asunto, como bien se lo dije en Miami cuando me reuní con un grupo de agentes de la DEA. Que fui, documenté todo eso. Misteriosamente, él me somete el 8 de julio del año 2020. Yo voy a guardar algunas cosas. Pero miren lo que ese señor dice. Que yo he expresado públicamente varios calificativos que injurian, difaman, calumnian el honor y la consideración del querellante actor civil. Y tú tienes honor. Pero tú tienes honor en este país. Tú sabes lo que es honor, tú sabes lo que es pudor, tú sabes lo que es dignidad. Una persona que se arrastra como pedigüeño de narcotraficantes es una persona con honor. Esta es mi oficina de abogados. Y aquí al lado tengo mi estudio. Estoy aquí desde las 8 de la mañana. Y hay 2 abogados más de esta oficina lanzados a las calles. Dime cuándo tú te has sentado en una oficina de abogados a defender a nadie, a defender a alguien. No. Dime cuándo tú has ejercido el derecho para sobrevivir. No, porque el narcotráfico te lo suple. El narcotráfico te lo ha suplido todo. Hay un tribunal dominicano. En un tribunal dominicano, pero somételo allá, porque él dio todas esas, Ángel Martínez dio todas esas declaraciones allá. Es en Miami que él produce su programa. Es en un territorio norteamericano que él produce ese programa.
¿Dónde está la certificación que establece que esas cuentas son de él? Es en Miami que tú tienes que solicitar todo eso. ¿Cómo tú certificas? ¿Con qué línea telefónica? Él, porque tú lo estás sometiendo por alta violación al delito de alta tecnología. Vámonos a lo que es el delito de alta tecnología. ¿Qué se necesita para cometer un delito de alta tecnología? Vámonos a los elementos constitutivos. Ajá, pero no, espérate un momento. Espérate. Es mejor hacer en este patio, en esta selva. En esta selva es mejor provocar que haya una aureola comunicacional. Un bandido, un rastrero de la política. Un rastrero de la política. Que ustedes lo ven con un traje en la mañana. Y después bebiendo romo con narcotraficantes. Por eso digo, vayan y busquen, síganle los pasos a este delincuente. Síganle los pasos a este rastrero. Es en Miami que tú tienes que someter a Ángel Martínez. No lo haces en territorio norteamericano porque tú sabes lo que te espera allá. Tú sabes muy bien lo que te espera. Somételo allá en el territorio norteamericano y deja de estar haciendo esta aureola comunicacional y jugando con las emociones de la gente. Somételo allá, que es allá que él dirige su programa. Bandido. A mí, a Guido Gómez Mazara, hay que juzgarme por mi actitud, por mi comportamiento, no por lo que hagan los terceros. Frente a eso, ¿qué yo hice? Porque yo conozco la maledicencia humana. Porque el fenómeno de narcotizar el debate de las ideas en la República Dominicana no es contra Guido Gómez Mazara. Se utilizó contra José Francisco Peña Gómez. ¿Ustedes recuerdan? Se utilizó contra Milagros Ortiz Bosch. ¿Ustedes recuerdan? Se utilizó contra todo el mundo. Y yo, consciente de eso, esa actitud y argumento pérfido, hice lo siguiente. Yo me fui a los Estados Unidos, a esa referencia, porque de paso quiero dar como dato que esa muerte no tuvo que ver nada con situaciones de carácter. Háblale al micrófono. Si no, te quiero mirar los ojos también. No, pero es que no me puedes mirar y hablarle al micrófono. Está bien. Tú sabes Mira, de comunicación. Está bien, voy a poner así. Entonces, te quiero decir que fue un tema puramente sentimental, que no tiene que ver nada. El que mataron con 9 tiros a ese muchacho. A tal punto. Que le decían, por cierto, que Martín le dieron Abreu. todos los datos. Martín Abreu. No, Martín le Abreu. decían, tú sabes, Martín Pazola. No, Martín Abreu Pimentel, su nombre. Sí, y le decían Martín Pazola, una persona que estaba en el sitio donde lo mataron cuando tú llegaste y pediste a Tommy y a ese grupo, Frente a eso, a Tommy Rodríguez, que fuera a buscar al jefe de la policía. Tú estabas ahí. Tú fuiste cuando lo mataron. a eso. Tú estabas ahí, tú fuiste cuando lo mataron. O sea, no era ese joven. Era ese joven que estaba, se decía, hasta el día de hoy vinculado al narco. Bien. Que tú estuviste ahí cuando lo mataron, fuiste el que llegaste. Y si tú quieres, yo te llamo una persona que ahora está en Nueva York, que estaba ahí cuando tú llegaste. Mandaste a buscar a Tommy Rodríguez, al legista. Ahí estaba también, te estoy dando los datos, Cacao, no sé quién es. Ah, tú no sabes. Y Ángel de la Cruz. Y Ángel de la Cruz. Seguimos. Estaban ahí cuando tú mandaste a buscar al legista, que por cierto, tú llegaste y tú fuiste que mandaste a buscar al jefe de la policía porque era un gran amigo tuyo el que mataron. Bien. Y se decía incluso en esa época que los 9 balazos que se le habían dado era una advertencia. Bien. Consuelo Despradel está entrando en el terreno de la especulación. Está bien. Porque no hay ningún tipo de documentación. Y la ligereza no es buena para el debate. Yo vengo que si aquí. tú estabas ahí cuando lo mataron, tú llegaste. Si yo soy capaz de venir aquí dentro del marco del mayor respeto posible. Está bien, pero te estoy preguntando. No, pero es que esto no es un interrogatorio. Porque tú dijiste, no, fue que tú dijiste ayer algo que no se corresponde con la verdad. Que tú eras un gran amigo de ese muchacho. No, yo estoy diciendo que es una persona que se le vinculaba con el narco. Bien. Por lo cual no se te acusó. Ahora, tú eres el que decide qué tipo de acusación es esa. No, yo no tengo ningún tipo de vinculación con esa. Bien. Exacto. Eso pero en segundo lugar. Pero eras un gran amigo de Pero en esa segundo persona. lugar, quiero decir lo siguiente. Adelante. Guido Gómez Mazara tiene las certificaciones, pero no ahora. Porque cada vez que voy al centro del debate buscan mecanismos de entretenimiento y no me voy a dejar entretener.
Frente a eso quiero decir lo siguiente. Guido Gómez Mazara, no Consuelo Despradel, no es una especulación en un medio de comunicación, tiene las certificaciones que me ponen a mí a distancias de esas prácticas y de esos acontecimientos. En primer lugar, no es Consuelo, Guido Gómez Mazara. Bien, yo tengo aquí la certificación de una de las instancias de mayor poder y de credibilidad en los Estados Unidos. Yo no sé si ustedes conocen, la tengo traducida inclusive, para que no tienen dominio del idioma, ¿no? Primero, Departamento de Justicia de los Estados Unidos. USA Department of Justice. Aquí lo tengo, y tengo la traducción. Aparece el nombre de Guido Gómez Mazara. Yo tengo firmado, aquí está, No especulación, comentario. No, está bien, pero está bien. Nosotros estamos en radio. Vete a lo que tú traes. No. ¿Qué tiene esto? Si tú fuiste capaz de hacer un comentario respecto de pero mí. no fue tan largo. Ah, no, pero si yo no sé. No, está bien, pero ¿de qué trata? ¿De qué trata? Para nosotros poder. Yo he venido aquí con la tranquilidad del lugar porque tú hiciste un comentario que yo lo considero injusto. Amigo tuyo, te lo estoy diciendo bien. Ahora. Frente y te a pregunto, eso, tú estuviste ahí cuando le levantaron bien. el cadáver. ¿Fuiste tú que mandaste a buscar al jefe de la policía? ¿Fuiste tú el que mandaste a buscar con Tony Rodríguez, que lo conozco, bien. dicho sea de paso? Que te estoy preguntando, ¿tú quieres leer ese documento? No, yo quiero certificar del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde dice David Harding, no Consuelo Despradel. Está bien. Ni las intrigas de los chismes de la política dominicana. Sí. Que dice lo siguiente, que Guido Gómez Mazara nunca ha tenido nada que ver con temas de narcotráfico ni de ilegalidad. No. No es el punto, porque a ti no se te acusó de narcotráfico. No, espérate. A ti no se te acusó de narcotráfico ni de nada. Te estoy haciendo muy puntual. Muy puntual. Dijimos, y es lo que yo creo que tú tienes todo el derecho a explicar, y lo reitero, y me dieron toda la información desde hace años, dicho sea de paso, que si tú eres el que está vinculando a ese muchacho con el narcotráfico, porque yo lo que lo vinculé como amigo tuyo. No, en primer lugar yo quiero reiterar. Tu amigo le dieron 9 balazos, la gente decía que era un narcotraficante, le decían Martín Pazola, por la razón que me dijeron, a dónde metía determinados medicamentos, para ponerlo así. Bien. Ok. Entonces. Que si tú eras amigo de esa persona, eso fue lo que se dijo. Pero quiero. Pero eso tú no tienes que creerlo, porque nosotros aquí no se ha dicho que tú eres narcotraficante. Ahora, tú estás vinculando a ese muchacho con el narcotráfico ese es un argumento, cuando tú traes esa aclaración. Mira, eso es un argumento perverso. Y yo quiero decirlo aquí con mucha responsabilidad. No solo que nunca he tenido nada que ver con eso, sino que cada vez que menciones mi nombre en esa dirección, voy a venir a hacer la aclaración. Uno, no tengo nada absolutamente que ver con eso en primer lugar. En segundo lugar, yo nací en un sector popular. Si eres amigo de él. No, yo que soy amigo de mucha gente que son amigas tuyas. Yo, por ejemplo, yo soy amigo de tus hijas. Sí, hombre, tú lo sabes. Entonces a mí no me asocies, no asocies mi conducta. Si al sitio cuando lo mataron y mandaste a buscar al jefe de la policía. Totalmente falso. Totalmente falso. Oye una cosa. Te puedo buscar un testigo que estaba ahí. Un segundo. Un testigo que estaba ahí. Yo no voy a perder mi tiempo en ese tipo de entretenimiento. Te puedo buscar un testigo que estaba ahí. Yo lo que quiero es que me permitan hablar. No, está bien, mi amor, pero tú estás hablando. No. Nosotros tenemos yo estoy esgrimiendo argumentos y tú incidentándome. Y sobre los argumentos, Guido, déjame decirte. No, pero no me digas nada, que yo vine aquí a aclarar. Sí. Porque tú no puedes ser cuestionadora y argumentadora. Pero tengo que preguntarte, Guido, porque yo dije una cuestión. Entonces, lo que está diciendo Consuelo Despradel, lo que está diciendo Consuelo Despradel, repito, es una perversidad y es una falsedad. Y cada vez que lo diga como argumento, voy a venir aquí a decir que mentira. Uno, como dijiste, no, imposible. Pero claro que sí. Porque yo no afecto los afectos, yo no hago eso. Deseo que siga. Deseo que siga. No, vuelvo al argumento. Tú lo que eres un perverso también. No te creas que yo no te conozco. No, aquí nos conocemos. Nos conocemos todos. Así mismo. Vuelvo al argumento original. Entonces, en el 2002 te descargaron del de todo eso, nunca he tenido problema. Y tú entraste
que con toda la altanería que te caracteriza, porque mírate cómo estás, y que privando en que tú usas argumentos. Tú eres una de las personas que has utilizado los argumentos más sucios en contra de Miguel Vargas y de cualquiera, como lo usa en contra mío. Que si tú eras amigo y estuviste cuando se murió ese muchacho ahí, ese es el punto. Eso, primeramente, que eso es mentira. Si tú estabas ahí, totalmente falso. Primer lugar. Segundo lugar. Tony Rodríguez. Segundo lugar. Estaba Cacao y estaban otras personas. Que te voy a buscar la llamada telefónica. Usted llegó ahí y mandó a buscar al jefe de la policía y mandó a buscar, porque será su hermano del alma. Ese muchacho. Lo que quiero decir. Eso es todo lo que se dijo. ¿Es o no es verdad? Primeramente, eso es totalmente falso. Pues mira que hay mucha gente que tiene ese testimonio y te lo voy a buscar. Como mucha gente tiene testimonio de ti respecto a muchos Yo lo sé, no Entonces de importa. aquí todo el mundo tiene testimonio. Ahora vamos a la testimonio. razón del argumento. Señores, han podido ver estos vídeos donde sale este hombre Guido Gómez Mazara, investigado primeramente por la comunicadora Consuelo, una señora que tiene una credibilidad al 100% allí en los medios de comunicación. También podemos ver el siguiente video donde sale este hombre que es abogado, un abogado allí muy reconocido también. Sale acusando también a Guido Gómez Mazara con su supuesta vinculación al narcotráfico. Vamos a ver, señores, también este abogado donde acusa a Guido Gómez Mazara por Guido Gómez Mazara haberle interpuesto una demanda por difamación e injuria en contra de su persona, porque supuestamente está ligado Guido Gómez Mazara con el narcotráfico de allí de República Dominicana, señores. Podemos ver hasta dónde está llegando el gobierno del PRM, señores, que todos son iguales. Siempre lo decimos por este canal que aquí no hay vaca sagrada. Muchas gracias, querido televidente, querido amigo que nos ve desde lejos. Gracias por apoyarnos en este gran canal. Estamos subiendo, estamos creciendo porque las personas nos están apoyando. Ya somos casi 400 personas, pero vamos a romper la barrera de los 1000 suscriptores. Tenemos 300 y pico, casi 400 suscriptores, y esperamos que la diáspora de Estados Unidos, las personas que están en Europa, cuando vean este vídeo le den like, le den a la campanita y se suscribe al canal para seguirnos apoyando, para seguirle llevando noticias al pueblo dominicano que tanto lo necesita para despertar de este letargo en el cual se encuentra. Muchas gracias, suscríbase al canal y que Dios te bendiga. Hasta otra. Esos del palacio me tienen al reventar.